La entrevista. La entrevista. Y saludamos a Flavio González, internacionalista y catedrático de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muy buenos días, Flavio. Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlas a usted y al auditorio. Bueno, pues ¿cómo ves este tema de la caravana migrante y bueno, pues también la respuesta que ha tenido Donald Trump al respecto? Mira, realmente quien desarrolla todo esto es el señor Donald Trump. La caravana migrante ya tiene muchos años pasando por México y que siempre ha pasado durante muchos años en los cuales pues buscan asilo. Sin embargo, Donald Trump lo utilizó y fue el primero, incluso antes de que se empezara la caravana migrante, fue el primero que dijo que si la caravana migrante venía hacia Estados Unidos, él iba a pedir que fuerzas del ejército norteamericano llegaran a la frontera sur de ellos, a la frontera con México, para detener dicha caravana, sin que él manejándolo, obviamente por un tema electoral. Recordemos que el próximo mes hay elecciones en los Estados Unidos y él echa la culpa de las leyes de migración al Partido Demócrata, pues lo empieza a desarrollar. ¿A qué nivel lo empieza a desarrollar? A un nivel donde empieza a agredir, por ejemplo, primero a Colombia y a Guatemala, donde decía que a Honduras y Guatemala, en donde lo que decía de Honduras y de Guatemala, que si tenían que detenerlos y si no eran capaces de detener esa migración, Honduras, Guatemala y El Salvador, que entonces la ayuda económica que los Estados Unidos suele dar a los Estados Unidos iba a disminuir. Incluso ya ha dicho que como no fueron capaces de detenerlos, iba a reducir en un grado considerable y que no iba a venir ese dinero. Y por otro lado, con México, le pedía a México que detuviera y los pudiera detener en la frontera sur entre México y Guatemala. México, de hecho, recordemos, y esto es lo que es vergonzoso, que la política exterior de México siempre ha sido el respeto a los derechos, a las otras naciones, y de una u otra forma hay una línea de política exterior en México tradicional, donde México siempre ha recibido migrantes. Ahí no puedo mencionar muchos, desde la migración española de la década de los 30 hasta la migración chilena en la década de los 70, y todavía recientemente, ahorita te puedo dar un dato, o sea, se dice que hay aproximadamente en México alrededor de 1 millón de norteamericanos, ilegales en nuestro país, y nadie dice nada con relación a esta migración que estamos recibiendo. Sin embargo, con Centroamérica, el problema es que son gente de escasos recursos que salen de una necesidad extrema y que esa necesidad extrema pues los hace ir hacia los Estados Unidos. Incluso vemos cuando uno escucha a la gente que viene en la caravana migrante, gente muy humilde y con una visión de que creen que van a convencer al señor Trump de que los va a recibir y que va a cambiar esta posición, creyendo que es el sueño norteamericano. Incluso, por ejemplo, hay cosas delicadas que sí hay que poner atención. Ahorita ellos van viajando ya en camino por Chiapas, donde el calor es fuerte, van a encontrarse con lluvias, pero no entendiendo ya el frío del norte del país, en donde ni siquiera se ve que traigan ropa, traigan las necesidades básicas. Y ahí doy el dato, empezaron alrededor de 1,000. Y ahorita ya van 7,000 personas. Esto impulsado precisamente por todos los comentarios y toda los medios de comunicación hablando de lo que está sucediendo en la caravana migrante. Con esto, ¿qué puedo decir con todo lo que te acabo de decir? Primero, que sí es una situación, México debe de abrirse al asilo. México sigue una política exterior basada en la doctrina Estrada, en la doctrina Carranza, en donde de una u otra forma México desde siempre ha sido un receptor de migrantes. Mucha gente, aquí entramos en un debate cuando uno se mete a las redes sociales realmente innecesario, donde decimos que México tiene muchas necesidades. Claro, México tiene muchas necesidades, pero estas necesidades no le impiden poder ayudar a los migrantes. Incluso alguna vez escuchaba a la cónsul de El Salvador acá en Monterrey, en donde le decía que pues es realmente triste todo lo que le suele suceder a los migrantes y que claro que hay que hacer una migración ordenada, que puedan llegar a nuestro país. Sí están rompiendo la ley desde el momento en que cruzaron la frontera, pero esto generado precisamente por el gobierno mexicano, en donde lo que se les está diciendo es asilo. Ellos dicen no queremos asilo, quieren ir hacia los Estados Unidos. La tristeza, no concluía con esa idea, es decir, la gente que va
hacia los Estados Unidos, no entendiendo toda la problemática que van a tener allá. Incluso los que lleguen a cruzar del lado norteamericano van a tener problemas graves, porque van a quitarles a sus hijos, tal como lo han estado haciendo, y ahora va a ser más cruel, y no entendiendo que son víctimas de una campaña electoral en Estados Unidos del señor Donald Trump, y que pues simple y sencillamente van a un terreno complejo, difícil. El asilo que se solía dar, por ejemplo, a El Salvador por la cuestión de inseguridad que estaba allá, ya se les quita, ya no tienen derecho a este asilo, porque tocando suelo norteamericano podían pedirlo. Van a ser deportados o van a ser encarcelados, separados de sus familias, y creo que es triste todo lo que se está pasando, no entendiendo desde un principio que la mayor parte de los seres humanos somos migrantes. Si no lo fuimos nosotros, fueron nuestros padres, y si no, nuestros abuelos, y es muy triste la falta de solidaridad y humanidad que se está teniendo. Y por otro lado también es obvio la posición del gobierno mexicano, en donde se vuelve totalmente defensor de lo que está haciendo la política de Donald Trump, y ahí sí hay que entender una posición interesante que hace Andrés Manuel López Obrador, que es que Naciones Unidas intervenga en cuestión de migrantes, lo cual sí es necesario que venga a nuestro país, que intervenga tanto desde la frontera sur hasta la frontera norte, para entender y mostrar al mundo que México recibe a los migrantes, que es una cuestión de humanidad la que nosotros podemos hacer, pero que todos los que van a pasar, eso ya no nos corresponde por su posición. Por ejemplo, vemos que hay de transporte para llevarlos a los albergues. Hay albergues, por ejemplo, en Tapachula, ya para más de 5,000 personas, capacidad para darles de comer, para arroparlos, donde dormir, bañarse, y muchos de ellos no lo quieren porque tienen miedo a ser detenidos y deportados. Entonces van caminando por las calles. Lo que han dicho es que el mexicano ha sido muy amable dándoles de comer, lo que es el pueblo, no el gobierno en general, y que tienen miedo de ser detenidos. Frente a todo esto, creo que se vuelve una política grave, una cuestión grave lo que estamos viviendo, y que esto se vuelve ya muy intenso. De hecho, vemos uno de los tweets que dice Donald Trump, donde dice: el gobierno mexicano no ha sido capaz de poder detenerlos, y van incluso mezclados ahí gente del Medio Oriente que pueden ser terroristas. Esto me gustaría poder que pudiera uno dar una vuelta por ese lado, a ver cuántos terroristas vienen en esta caravana migrante, que próximamente, por ejemplo, se espera que de este fin de semana al próximo lleguen a la Ciudad de México, y el siguiente, y van a pasar también por San Luis Potosí. Hay que estar preparados para que se les reciba bien. Son gente en tránsito, y los que se quieran quedar, hay formas legales de quedarse en donde ellos podrían obtener trabajo. Desgraciadamente, es la ilusión del sueño americano, que ahorita no es sueño, sino pesadilla, pues es lo que los va a recibir, y pues más bien lo que se requiere es de educarles, de informarles qué es lo que está sucediendo con su realidad, ya más allá del discurso que tengamos, que me da mucha tristeza. Tanto mexicano en las redes sociales se vuelve totalmente xenófobo, totalmente en contra de la migración, cuando recibimos miles de migrantes por todos lados, de muchas nacionalidades, y que no podamos recibir a nuestros hermanos centroamericanos, es triste. Pero por otro lado, gran parte del pueblo que los está recibiendo. En fin, sí hay que capacitarnos, sí hay que darles esa información, y pues facilitarles en la medida de lo posible el tránsito por nuestro país, que en general, en condiciones normales, es difícil, sobre todo por la delincuencia organizada, que lo triste es que toda esta gente también pasará a lo mejor por el estado de Tamaulipas o por otros estados difíciles, y hemos visto las problemáticas que hay, por ejemplo, en el estado de Tamaulipas con los migrantes, de cómo los detienen, cómo son amenazados, vejados. En fin, es toda una problemática social que tenemos que entender, y que la sociedad debemos de participar, y nuestro gobierno, es lo único triste, es que se mostró el dominio o la influencia de Donald Trump, que de todos modos no quedó contento, y a final de cuentas siempre va a estar hablando en contra de lo que se haga, si no es como él lo quiere hacer. No Flavio, debemos de estar supeditados a lo que él diga. Flavio, ¿tú cómo ves pues las propuestas que ha dado a conocer el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, de incluso darles trabajo a todas estas personas pues que vienen de Latinoamérica? Mira, yo creo que eso de dar es correcto. Mira, mucha gente dice, es que no hay trabajo para los mexicanos. Claro que hay trabajo, si vemos, de cierto nivel, porque mucha gente dice no hay trabajo, pero del nivel operario, que es lo que esta gente está buscando, un nivel, no viene gente, no sabemos qué condiciones, pero lo que buscan es trabajo y mano de obra, se les puede dar. Por el caso de San Luis Potosí, cuando vemos que en zona industrial se van lejos a buscar trabajadores porque no hay mano de obra ya en San Luis Potosí, creo que una migración ordenada es suficiente. Voy a decirte lo que dijo
dijo la cónsul de El Salvador en Monterrey, que decía que a Monterrey llegaban a la Alameda Central y ahí iban a buscar trabajo. Entonces, quienes los contrataban eran tanto empresarios como la mafia organizada, y a veces ellos no sabían quién los estaba contratando y resulta que los contrataban para cuidar una casa y resulta que era un secuestro o algo así y acababan en la cárcel por muchos años. Entonces decía la cónsul, dice, yo soy la primera en estar a favor de una migración ordenada. Esa migración ordenada se puede hacer pidiendo papeles, dándoles ese trabajo. Realmente no es tan delicado. Ahora, estamos hablando de 7,000 personas. No todas esas 7,000 se van a quedar en México, muchas van a querer regresar, otras van a ir en tránsito hacia los Estados Unidos, y no estamos hablando de la oleada, por ejemplo, en europea, donde sí son millones ya las personas que están llegando del norte de África o de Siria. Creo que de 7,000 personas se puede hacer y todavía se puede hacer ordenado. Recordando que en un principio los centroamericanos van en tránsito hacia los Estados Unidos porque su sueño es llegar a los Estados Unidos. Es muy diferente el sueldo que se da en México al sueldo que se da en los Estados Unidos, pero un porcentaje de ellos se puede quedar en nuestro país, que sí hace falta esa mano de obra barata, bueno, desgraciadamente sí lo tengo que decir, barata, que se quiere quedar en nuestro país y que realmente no afecta a nuestra economía y no es dañino para nuestra seguridad nacional, ni mucho menos a la economía, sobre todo de mexicanos que se encuentran en esta zona, porque pues se pueden adaptar fácilmente al sistema económico mexicano y es una cantidad que no hace daño. Entonces, realmente creo que es correcto lo que dice el señor Andrés Manuel López Obrador con relación a darles trabajo, aunque lo que estamos viendo es que ellos no quieren el trabajo en México, ellos quieren seguir hacia los Estados Unidos. Pues muchas gracias, Flavio, por esta colaboración. Te estaremos escuchando próximamente. Estaremos en contacto. Muy buenos días. Buenos días. Buen día.